Continuamos con el programa esta mañana. Hemos abordado, buen día Rolando. ¿Qué tal, Rómulo? Hemos abordado lo primero, ayer se conmemora a nivel internacional el tema del Alzheimer. Definitivamente una enfermedad degenerativa que, digamos, para citar algún contexto, gente conocida a nivel mundial que ha tenido esta enfermedad. Ronald Reagan, él es presidente de los Estados Unidos. Está con nosotros el doctor neurólogo David Lira, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Lira, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Unas preguntas muy cortas. Primero, ¿es una enfermedad hereditaria? No. Se ha visto que más o menos el 5% de los casos de pacientes que tienen Alzheimer tienen una base hereditaria. La gran mayoría son esporádicos. Segundo, ¿hay bajo alguna circunstancia algún método médico que pueda curar el Alzheimer? No. Lamentablemente es una enfermedad degenerativa y progresiva. Lo que existen a la fecha son tratamientos con medicamentos que ayudan a disminuir los síntomas y a atenuar las consecuencias, pero no y retrasan un poco la progresión de la enfermedad. El más fuerte síntoma de alguien que puede estar con Alzheimer, ¿cuál es? Primero son los olvidos. La gente comienza a olvidar cosas y comienza a olvidar cosas recientes. Cosas tan sencillas como saludar a alguien y al poco tiempo lo vuelve a saludar porque no recuerda que ya lo saludó, por ejemplo. Ahora, de hecho, usted representa al Instituto Peruano de Ciencias de Neurociencias. De Neurociencias, ¿no es cierto? Correcto. Donde están investigando, analizando frente a esta demencia, ¿correcto? Ahora, poco lo entendemos el común de los ciudadanos, por ejemplo, estas definiciones, el Alzheimer tiene dos formas, los preseniles y los seniles. Entonces, un poco llevarlo al lenguaje más común. ¿No? En definiciones de epidemiología se ha definido que 65 años es el punto de corte. Las personas de menos de 65 años tendrían Alzheimer presenil o Alzheimer joven. Los mayores de 65 años, 70, 90, pueden tener un Alzheimer de edad avanzada o seniles, que se les puede llamar. En cierto nivel de Alzheimer, siempre es necesario tener, supongo, cuidados de personas profesionales, en este caso, más que nada de un nivel ya avanzado. Pero el paciente de Alzheimer en todo momento podría vivir hasta la última fase con sus familiares en casa, o hay momentos que necesita cuidados ya y que tendría que estar, no sé, en una casa de reposo, en una clínica. Esto es muy discutible. Por ejemplo, según los últimos estudios que hemos hecho, el año pasado se terminó un estudio donde se vio cuánto impactaba el Alzheimer en una familia. Se vio, por ejemplo, que el costo promedio de esta enfermedad es de alrededor de $570 mensuales, porque se tuvo que hacer a esa paridad para poder comparar con otros estudios en el mundo. Es una suma cara, es varias veces y es una enfermedad que contagia mucho a la familia en el dolor y en el sufrimiento. Claro, ¿no? Es que no solamente implica un costo económico, sino que también los familiares tienen que cuidar a ese paciente. Este paciente desde etapas moderadas a severas necesita un cuidador permanente. ¿Qué se está haciendo en el Perú como política de salud a través del MINSA? MINSA, por ejemplo, ha declarado Alzheimer una enfermedad catastrófica hace 2 años. Tuvimos los neurólogos la esperanza de que esto iba a ser, que iban a asignarse recursos, iba a asignarse personal para esta enfermedad, pero lamentablemente no se ha hecho. Todavía en nuestro país los medicamentos deben ser asumidos por los familiares, los cuidadores deben ser asumidos por los familiares. En la salud, lamentablemente se ha retrocedido. Habían fármacos para Alzheimer que antes sí los cubría, pero hace 2 años los han sacado del petitorio, que ellos llaman petitorio, un listado de medicamentos que ellos permiten dar a sus pacientes, y ya los han sacado. 7 de cada 100 peruanos tiene Alzheimer. ¿Esta cifra es exacta? Sí, ¿aproximada? Sí, 7 de cada 6 mayores de 65 años. ¿Y en concepto de la región cómo estamos? Estamos en un promedio. Hay lugares donde hay niveles más bajos, hay niveles donde hay niveles más altos. Depende mucho de sus factores de riesgo. ¿Se previene? Sí. Eso tiene que ver con los factores de riesgo que yo estaba comentando. Tiene que ver mucho con una dieta sana que uno tiene que llevar a lo largo de su vida, evitar padecer hipertensión arterial, diabetes, que depende mucho de cómo vive a lo largo de la vida, hacer actividad física, hacer ejercicios mentales,
hacer diversas actividades que uno puede hacer para desarrollar el cerebro y para ejercitarlo, porque el cerebro es como un músculo, si uno lo ejercita y lo mantiene permanentemente. Eso me dice que habría una especie de ejercicio, digamos, claro. Lectura, algo que nos dé... Lectura, juegos de mesa, actividades sociales de las personas mayores. Las personas mayores tienden a aislarse y eso les hace mal, por ejemplo. ¿Cuáles son los indicadores, si es que los hay, digamos, donde hay mayor presencia de estos pacientes con Alzheimer en el Perú? Lugares donde hay gente de menor instrucción, ya que se ha visto que las personas con mayor instrucción están protegidos, personas que tienen niveles de alimentación inadecuados, desnutrición o malnutrición, ya sea por obesidad o por desnutrición, y personas en las que han tenido accidentes a la cabeza o algún tipo de lesiones que pueda producir algún daño anterior al cerebro y que por la edad de esto se pueda agravar. Claro, no obstante que se entiende que personas con un grado o instrucción académica superlativo estarían lejos de padecer el Alzheimer por el ejercicio exhaustivo de presión mental, ¿verdad? Su riesgo es menor, pero igual lo tiene. Pero sí igual lo tiene, ¿no? Un poco eso es la explicación de que... ¿Cómo identificar ahí? De que un presidente de los Estados Unidos tenga Alzheimer, ¿no? Sí, pero yo estoy más preocupado en el tema peruano. ¿Cómo identificar a esa gente? Sí, precisamente para identificar, nuestro instituto ha desarrollado una serie de pequeñas pruebas que demoran 2 a 5 minutos. Solamente el médico tiene que hacerlas a la persona y permite identificar quién tiene mucho riesgo de hacer esta enfermedad y quién no, de tal manera que a la persona indicada le puede hacer un estudio completo y a la que no, pues puede ser simplemente porque está muy nervioso y por eso es que se olvida las cosas. Hoy estamos en un proceso electoral, por ejemplo. ¿Usted ha escuchado si algo han señalado los candidatos, ya sea a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, considerar por lo menos en alguna explicación, en algún medio? Lamentablemente no. Por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, es lamentable que hay mucho dinero que se usa por las universidades para investigación, según ellos, porque les viene del canon, los gobiernos locales y municipales, pero no lo saben usar y los médicos o los otros profesionales que hacen investigación no tienen recursos para poder investigar, queriendo hacerlo y ellos teniendo los fondos, ¿no?, que los usan para otras cosas. Digamos que dentro de un marco legal, ¿cuál sería el requerimiento, la necesidad que desde un especialista que tiene que ver vinculante directamente con el tema del Alzheimer podría existir? Necesitamos primero un estudio situacional para ver cómo estamos en el Perú, saber cuántas personas mayores están en riesgo de hacer Alzheimer para poder atacar los factores que podemos modificar para evitar que dentro de 10 años estemos llenos de pacientes con Alzheimer y tengamos que gastar todo el dinero que les he dicho en cada uno de ellos para poder llevar una vida más o menos moderada. ¿Hay algunas cifras en materia de inversión del Estado peruano para la investigación científica en este tema? En Alzheimer no, nada. O sea, cero. Siguen muy lejos. ¿Qué tipo de celebración, naturalmente, dentro del concepto de la naturaleza del efemérides, se ha realizado con motivo de este Día Mundial del Alzheimer? El Día Mundial del Alzheimer, por ejemplo, ha pasado desapercibido. Haciendo una aclaración, no es una celebración. No, es un día para motivar a la población, es para que la gente conozca esa enfermedad. Nosotros nos hemos acogido al 21 de septiembre, que le ha fijado la Federación Mundial de Alzheimer para determinar como el Día Mundial del Alzheimer. Lamentablemente ese día se celebraba una maratón en Lima, que es mucho más famosa, cerraron todas las calles, impidieron todo tipo de manifestaciones de cualquier tipo. Así que nosotros hemos organizado junto al Rotary Club 2 eventos. Uno, una charla donde se va a enseñar a las personas, a sus familiares, cómo protegerse del Alzheimer, cómo reconocer un paciente con Alzheimer, cómo ayudar a los pacientes que tienen Alzheimer. Esa charla se va a llevar a cabo el día de hoy, miércoles 23. Pero perdóname, hay una buena pregunta. En todo caso, ¿cómo identificar si alguien en la familia, alguien en el entorno... Estaría empezando con los síntomas, aparte de olvidarse de cosas como lo hemos conversado hace unos segundos. Esa es una. 2, va a comenzar a presentar esa persona cambios en el estado de ánimo. Va a comenzar a retraerse, a ponerse triste, a ponerse deprimido, muy nervioso. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que se está olvidando las cosas y esto lo hace aislarse. Eso es lo segundo. Y 3, va a comenzar a dejar de hacer las cosas que normalmente hacía. Por ejemplo, si él antes se sentaba cómodamente en el sillón para conversar con toda la familia, va a dejar de hacerlo porque no puede seguir la hilación de la conversación. Si él se iba a una reunión con sus amigos para jugar bingo, por ejemplo, si es una mujer,
ya no va a poder hacerlo porque no puede reconocer. Y es bueno que el familiar toque el tema, que le diga, ¿te estás olvidando de las cosas? Claro. ¿Por qué? Porque mientras una persona es detectada más precozmente, tiene más posibilidades de ser adecuadamente tratada y tener mucho más tiempo de manera independiente. Pero ¿cómo es el comportamiento? Digamos, imagino que hay diferentes reacciones, ¿no? Habrán personas que sí lo aceptan, como personas que posiblemente... Lamentablemente hay muchas, no aceptan. la mayoría de personas tienen un periodo de negación, pero obviamente para eso existe es un profesional neurólogo que va a hacer una evaluación completa y le va a dar tranquilidad al paciente y explicarle que lo que tiene un tratamiento que puede ayudarlo a mantenerse. Un trabajo profesional, el familiar le costaría mucho trabajo el poder manejar una situación como esa, ¿no? Ahora, es costoso, me imagino que profesionalmente también, ¿no? Naturalmente. Bueno, importante. Perdón, antes de que este termine, junto con las actividades que se están haciendo por el Día Mundial del Alzheimer, este domingo también hay una caminata. Es la caminata más grande que estamos haciendo sobre el Alzheimer para concientizar a la población sobre el Alzheimer y queremos invitar a toda la población de Lima a esa caminata. ¿Cuál es el punto de partida? A las 9 de la mañana en la esquina de la avenida Salaberry con la avenida 28 de julio. ¿Hasta dónde? Va a recorrerse 9 cuadras hacia abajo en dirección a la avenida Salaberry. ¿Se necesita escribir en algún lugar o la gente puede No, directamente? solo puede ir directamente a ese lugar. En ese lugar se va a dar charlas también de motivación y se van a repartir folletos y diferente material con la finalidad de que la población esté motivada contra esta enfermedad y la pueda prevenir. Bueno, es una forma de contribuir en la educación, la prevención, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho, doctor, por compartir con nosotros y bueno, venga siempre, pues no venga solo para las fechas especiales. Encantado. Sigamos orientando, sigamos contribuyendo con nuestros televidentes, con la comunidad. Y no solamente el Alzheimer, también el Parkinson, que es Sí, una claro, esa enfermedad es la otra importante, demencia. ¿no? Bueno, esperamos abordar ese tema en otro programa. Muy bien. El tema del Muchas Parkinson. gracias. Bueno, gracias.